De opinión. Son los protagonistas aquí en Buenos Días América. Buenos Días América. El noticiero del pueblo. Son ya las 7 de la mañana con 2 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular. Tiempo de recibir en esta mesa informativa a Dani Herrera, criminólogo, a quien le agradezco por atender esta invitación. Dani, gracias por estar en este estudio. Lo hemos invitado para hablar un tema en particular y que ha generado mucha preocupación e indignación, lo que ocurrió ayer en la ciudad de Esmeraldas, en la provincia del norte del país del mismo nombre, con ese centro penitenciario donde prácticamente se registra una masacre de internos. Se habla, de acuerdo a la información del gobierno nacional, de un enfrentamiento entre bandas por tomar el control interno y también externo. Personas decapitadas, que dicho sea de paso, aunque suene duro, no es nuevo en nuestro país. Ya hemos tenido algunas revueltas en otras cárceles del Ecuador, pero en este contexto empiezo preguntándole, Dani, ¿por qué acontecen este tipo de cosas al interior de las cárceles ahora en Esmeraldas, en medio, por cierto, de un paro de actividades a nivel nacional? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Una de las respuestas que nosotros podemos entender es que el Estado no ha trabajado en la prevención del delito. Tomemos en cuenta que en el 2021 ya se produjo una masacre carcelaria con 119 reos que también fueron decapitados y, bueno, cercenados de su mayoría. 600 han muerto desde el 2021. Y no hemos tenido una política de prevención. Vemos que el Estado no ha tenido un trabajo directamente con ellos. Además nos damos cuenta que el día de hoy lo que nosotros conocemos como Estado está dentro de las cárceles, pero no existe una rehabilitación dentro de las cárceles para los privados de libertad. Entendemos que tienen el control las Fuerzas Armadas de esta cárcel, pero nosotros tenemos un problema. Hay el control externo de seguridad, pero internamente, ¿qué están haciendo los privados de la libertad? Tienen 24 horas para pensar qué pueden hacer. No se olviden de la masacre carcelaria del día lunes, ¿no? 14 personas, ¿qué pasó? Fueron asesinadas, una de ellos un guía penitenciario. ¿Cómo fue el auxilio? Pidieron para que ingresen por un tema médico. Y es donde recibe ¿qué? Los disparos de esta persona, guía penitenciario. Tuvieron todo el tiempo del mundo para pensar. Fingieron que un recluso estaba enfermo, ¿no? Fingieron que estaba un recluso enfermo, ingresaron las autoridades del centro y terminó una persona muerta. Esto demuestra que ni la policía ni Fuerzas Armadas tienen esa capacidad que debería tener un guía penitenciario bien formado. Debería tener un guía penitenciario. Tomemos en cuenta que los militares, la policía, tienen su formación para lo que es la seguridad pública, para lo que es la seguridad ciudadana y para lo que es el control penitenciario. Para algo se crearon cada una de las instituciones y hay que reforzar las instituciones como tal. ¿Y qué tan beneficioso sería trabajar en un cuerpo mixto, policía y ejército ecuatoriano, para control de las cárceles? Sería excelente, pero lo que yo siempre digo, ¿no? En tema de seguridad me parece que es excelente los militares y la Policía Nacional del Ecuador. Pero internamente nosotros necesitamos gente capacitada como criminólogos, psicólogos, para que trabajen dentro de estos lugares. Pero eso es la parte administrativa, entendería. Directamente con los privados de la libertad. Porque ¿de quién depende las masacres carcelarias? No depende de policía militar, sino depende directamente de la persona que está privada de la libertad. Esto me lleva a preguntarle entonces, ¿qué rol cumple el SNAI? El SNAI cumple un rol de, al momento de ejecutar la sentencia, tienen que detenerles durante un tiempo, manteniendo lo que es la rehabilitación y la reinserción social. Pero ahora tenemos un problema. ¿Hay una partida económica para esto o no? Si nosotros no tenemos una partida económica, no tenemos gente capacitada, ¿qué va a pasar? Pero la misma estructura no está mal del SNAI. La estructura, según lo que se piensa y según lo que se estudia, no ha tenido una actualización. Tenemos una actualización, la última me parece que fue en 2008-2010, no hubo una actualización hasta el día de ahora. Tomen en cuenta que antes los privados de la libertad eran pocos, el día de hoy se ha doblado, tenemos hacinamiento carcelario. No se ha dado la solución a eso. A mayor cantidad de personas que cometen hechos delictivos, se debe contratar más personal, más psicólogos, más criminólogos, más trabajadores sociales, porque depende de eso. Si nosotros no trabajamos directamente en la rehabilitación con las personas, no tenemos copado su tiempo, van a tener todo el tiempo del mundo para que ellos nos llamen a nosotros a extorsionar, a mandar a que maten a las personas, a que se produzcan otros delitos. Ya eso precisamente iba a mi consulta siguiente. Llaman a extorsionar.
pero ¿cómo las cárceles de Ecuador siguen teniendo el acceso para que ellos puedan tener acceso a Internet, a teléfonos y por supuesto a las armas con las que se ocasionan este tipo de masacres? En tema de tecnología, tomemos en cuenta que los privados de la libertad, en su momento, cuando se crearon las cárceles, las cárceles regionales, no se contaba con ninguno de los elementos electrónicos. Había inhibidores de señal y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Es lo que yo siempre he dicho. Tienen 24 horas del día para pensar. Se vuelven muy inteligentes adentro, que con un alambre te hacen una antena. Entonces las personas se vuelven inteligentes cuando ellos están en un lugar donde no tienen acceso a algo. Y es por eso que el día de hoy nosotros vemos en todas las cárceles tienen accesos a Internet. Ahora, teléfonos celulares no es que vamos a construir adentro, entonces por algún filtro están entrando. Armas de fuego no pueden hacer. Tenemos armas de todo tipo, todo calibre. Nos hemos dado cuenta que hasta fusiles existen ahí adentro. Entonces están ingresando por lugares determinados que ya hemos visto en algunos de los casos, ¿no? Ya encontramos personas que eran directamente con la función ingresando este tipo de artefactos. ¿Aquí cabe la corrupción o las amenazas? Yo diría que cabe de las dos formas, porque tomen en cuenta que los privados de libertad tienen poder económico, ¿sí? No todos, pero sí las personas que mueven una cárcel, ¿sí? Pero si no es por dinero, es por amenaza. También, de una u otra forma, entonces terminan teniendo el control los internos. También son jefes de los GDOs. Entonces, si nosotros decimos son jefes de GDOs... ¿Cómo solucionamos el tema? El tema es, primero hay que quitar la parte económica. Ya vemos que salió una ley con la que la UAFE tranquilamente puede enviar para que se pueda quitar el financiamiento. Entonces, empecemos a trabajar por ese lado. El primer problema que nosotros tenemos es el dinero. Si nosotros le logramos quitar el dinero y después logramos controlar, estamos dando un paso gigante. Ahora no se olviden que el Ministerio del Interior escribió el SNAI a que el Ministerio de Gobierno. Sí, el Ministerio del Interior. Perdón. Sí, el Ministerio del Interior está escrito con el SNAI. En los próximos días el ministro ya va a dar un resultado. Esperemos que nos sale de nuevo, ¿no? Esperemos que se haga algún cambio, alguna actualización en favor de la sociedad, porque al final el tema penitenciario no solamente es problema de los que están detenidos, sino el problema penitenciario también es para nosotros como sociedad. Ahora, Dani, el problema que también miran ciertos analistas es que el perfil que debe tener el director del SNAI no debe ser político, sino técnico, y parece que allí también hay un error. El problema es que los puestos son políticos, ¿sí? Tome en cuenta que para la Secretaría Nacional de Adultos Infractores, lo que es el SNAI como tal, lo que hacen es delegar, ¿sí? Van delegados nada más, no tienen un perfil como tal. Lo que sí se necesitaría es gente capaz, gente que sepa cómo es el SNAI como tal, cómo es el sistema penitenciario actualizado, ¿sí? No necesitamos un sistema que esté hace muchos años, sino necesitamos actualizar, renovar. El día de hoy ya son las tecnologías, y la tecnología ya manda mucho, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con la tecnología, podemos trabajar con el personal humano que existe, podemos trabajar con todo tipo de lo que se tiene en el SNAI, para que demos resultados. Pero sería un perfil académico, porque normalmente lo que vemos en los distintos gobiernos es que ponen un ex militar o un ex policía. Yo diría que necesitamos de ley personas que trabajen dentro de la academia, porque no solamente es ser ex funcionario, sino necesitamos profesionales, educadores que trabajen dentro de esta área. ¿Dentro de qué ramas? Investigadores. Yo diría que serían psicólogos forenses o criminólogos dentro de estas áreas, porque el psicólogo forense trabaja directamente con los perfiles criminales, al igual que los criminólogos son gente que trabaja con perfiles criminales. De hecho, existe una rama que es la perfilación criminal. Con esta rama nosotros podemos trabajar y podemos ir un poquito más adelante para saber si tú puedes cometer o no puedes cometer un hecho delictivo. Y en el sistema penitenciario lo que nosotros podemos hacer es adelantarnos a esto. No se trabaja como lo que es el sistema de inteligencia, que nos ayuda mucho. Claro. Pero sí, con la persona yo le hago unas preguntas y yo sé si él es capaz de en algún momento volver a hacer una revuelta o volver a hacer algún tipo de delito como tal desde una cárcel. Ahora, Dani, estamos, como dije en principio, en una coyuntura de paro nacional. Lo que sucedió ayer en la cárcel, en particular de Esmeraldas, podría estar vinculado con el paro nacional. Se podría ver desde todos los lados, ¿no? En el sistema penitenciario y lo que ha pasado en movilizaciones, nosotros podemos entender que puede existir un nexo o no puede existir, ¿sí? Tomen en cuenta que no solo es el día de ayer, sino eso también pasó el día lunes, ¿sí? Pasó el día lunes iniciaron las protestas, entonces habría que ver si dentro de eso existe alguna
forma de anexar las cosas. Justo cuando las fuerzas del orden están enfocados netamente en tema de manifestaciones. Exacto, justo cuando, si bien es cierto, no es que el Estado quita el personal, ¿no?, de las cárceles, claro, pero lo que sí el Estado pone personal de apoyo, reacción, entonces ellos sí van a ir a otro lado. Entonces justo en ese momento es algo extraño que comiencen este tipo de manifestaciones. Dani, quería consultarle y precisamente a propósito de esto de las manifestaciones y demás. Ayer la CONAIE y Fundaciones de Derechos Humanos y los mismos familiares de personas detenidas en manifestaciones han hecho su reclamo de que estos detenidos hayan ido a cárceles como Esmeraldas. ¿Usted qué opina al respecto? Existen cárceles, ¿no?, de máxima, mediana y mínima seguridad. El día de hoy no existe un sistema enfocado en decir, a ver, mínima va a ser solo Esmeraldas, máxima va a ser solo el Turi de Cuenca, mediana va a ser Riobamba. Entonces, el día de hoy lo que se hace en un centro de privación de la libertad es tener lugares accesibles para mínima seguridad a las personas que cometen delictivos de 1 a 5 años como tal, ¿sí?, de mediana seguridad y máxima seguridad. Lo que el Estado hizo es trasladar a una cárcel donde existen estas 3 condiciones, que es mínima, mediana y máxima seguridad, y donde entiendo que les han puesto es en mínima seguridad. Sí, podría haber un vínculo con las cárceles y las manifestaciones a propósito de que el gobierno también ha hecho público de que estarían financiados por cárteles como posiblemente el Tren de Aragua. ¿Hay esa posibilidad en atención a las experiencias que ya tuvimos 2019 y 2022? Se podría vincular, pero se necesita una investigación demasiadamente profunda. Entiendo que lo que es la Dirección General de Inteligencia y todo lo que es inteligencia como tal, tanto policial y militar, deberían estar investigando y deberían adelantarse a este tipo de hechos. Y son los que deberían presentar una denuncia como tal y trabajar dentro de este tema, porque sí es preocupante que exista financiamiento desde cárteles mexicanos o otros cárteles aquí directamente, no solamente a los GDO, sino el día de hoy ya vemos que en el sistema penitenciario también ha ingresado. Usted decía en principio el crimen organizado tiene mucho poder económico. ¿Pueden financiar estas marchas? Podrían, dependiendo con quién están vinculados, ¿no? Eso tendríamos que también hacer una investigación como tal. Y aquí cabe también el otro vínculo que podría ser político. Claramente, y hemos visto cómo los grupos de delincuencia organizada no solamente necesitan tener un poder, digamos, de delincuencia con los ciudadanos, sino también existen políticos, ¿no? Entonces habría que poder analizar este tipo de trabajo que están realizando entre los grupos de delincuencia organizada y quién sabe que puede existir. Ahora, ¿cuáles son las correcciones inmediatas que tiene que hacer el gobierno para controlar? Aparentemente está controlada la cárcel de Esmeraldas, pero para sostener ese control. Como yo siempre he dicho, ¿no?, el control no solamente es poner militares, poner policías al cerco, ¿no?, la parte externa. El controlar a las personas privadas de la libertad es también entender que adentro de ellos necesitan ocuparse de algo. Tienen que ingresar trabajadores sociales, psicólogos, deportólogos. Que en verdad se convierta en un centro de rehabilitación. Sí, que ellos se maneje lo que es la rehabilitación, porque no se maneja. Ahora ponen unos 2.000 militares y dicen ya está controlada la situación. Claro, y si yo cerco, por ejemplo, aquí afuera a todo el edificio, digo está controlado, pero adentro se están matando. Entonces, tengo que ingresar para que cumplan con lo que dice la hoja de ruta, que es la rehabilitación y la reinserción social. Mucho se ha hablado también y se ha hecho comparaciones del gobierno del señor Correa, que en las cárceles no pasaba nada, y el sistema de pacificación al que llegó el señor Correa en ese entonces pandillas juveniles. Ahora no hablamos precisamente de aquello, pero ¿cómo entender eso del pasado, que no habían estas revueltas y ahora que sí los hay? Tomemos en cuenta que quien creó el nuevo régimen de rehabilitación social fue el expresidente Correa, ¿no? Desde ahí inició nuevamente lo que son incluso nuevas cárceles. Funcionaba en su momento, claro, porque eran pocos. Funcionaba en su momento porque recién estaba realizado. El día de hoy, según lo que se cuenta, es que no se ha dado actualizaciones a lo que
tenemos como rehabilitación social, reinserción y el sistema penitenciario como tal. Es por eso que si nosotros vemos, antes eran como 20,000 personas privadas de libertad, ahora ya llegamos a los 40. Estamos diciendo que tenemos de la misma cantidad de cárceles, pero el hacinamiento ha crecido en el doble. Necesitaríamos el doble de personal, el doble de instalaciones para que se pueda seguir cumpliendo con esa simbología que se ha tratado, ¿no? Desde hace mucho tiempo. ¿Valió en su momento? Sí, valió, era eficaz, pero a raíz de que comienzan a cometer más hechos delictivos, hace falta que se creen más cárceles, sí, se baje el hacinamiento. El día de hoy, por ejemplo, la cárcel de Machala son para 600 personas, tenemos 1,200. En Esmeraldas igual. Igual tenemos casi al 100%, 70%. Entonces, el problema no solamente es del SNAI, el problema también es un problema de Estado, un problema económico que no hemos trabajado, una actualización. Se deja ahí, se deja la ley, entonces trabajen, se sigue trabajando, pero a raíz de que existen más personas privadas de la libertad, necesito más guías penitenciarios, más psicólogos, más trabajadores sociales. Y el problema es que la sociedad no lo ve así. Dicen, ¿para qué vamos a invertir en los privados de la libertad? Y no se dan cuenta que trabajen, dice, para que coman incluso. Sí, no se dan cuenta que los privados de la libertad, estando ahí, nos mandan a nosotros a extorsionar, nos mandan a matar. Ahora, si yo doy una rehabilitación exacta, yo les quito el tiempo. Y si yo les quito el tiempo, ya no tienen tiempo para ellos de estar pensando en el siguiente día, ¿qué haré? Un modelo Bukele que también siempre está en el análisis. Se podría trabajar, ¿no? Como siempre he dicho, primero debemos ver cómo está el Ecuador, trabajar en una mesa en conjunto entre Estado, ¿sí?, la policía que tiene el conocimiento, los militares que tienen conocimiento, el SNAI como tal, guías penitenciarios, y yo creo que algo que es muy importante, la academia, ¿sí? Al menos nosotros desde el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, que trabaja con criminólogos, hace el perfil criminal de las personas que han cometido los hechos delictivos, son quienes hemos trabajado directamente, incluso se ha trabajado, en algún momento se trabajó con la Asamblea para hacer alguno de estos conceptos, y el día de hoy estamos trabajando incluso con el SNAI, con lo que es el régimen de reinserción social, para que se pueda trabajar de alguna forma, sí, convenios, para poder trabajar con este tipo de personas. También hemos trabajado con lo que es los USDI, que son menores de edad, también donde se les levanta el perfil criminal, y evitar que ellos, pasada la mayoría de edad, vuelvan a cometer hechos delictivos. Entonces, la academia siempre es importante, conjuntamente con los cuerpos de seguridad. ¿Hay leyes que se deben cambiar, Dani? Se deberían cambiar, se deberían actualizar. Yo creo que, y yo le tengo fe al Ministerio del Interior, porque en este momento, donde pasan las funciones del SNAI al Ministerio del Interior, el ministro debe tomar decisiones donde cambiar leyes es lo primordial. ¿La nueva constitución sería la oportunidad entonces? Podríamos haber reformas, pero si existe la oportunidad de la nueva Constitución de la República y que aborden este tema de una forma no crítica, ¿no?, pero directa, yo creo que sería un buen punto. Perfecto, con eso me quedo, Dani. Le agradezco por el tiempo, muy amable. Dani Herrera, criminólogo de la República, 721. Cada mañana, Ecuador despierta con la necesidad de estar informado. En Buenos Días, América, te contamos los hechos que marcan el día, las voces que construyen la noticia.